El sitio de Cuautla, de Luis Chávez Orozco. Audiolibro. Capítulo 1. ¿Por qué Morelos, una vez aniquilada la fuerza de don Rosendo Porlier en Tenancingo, no marchó sobre Toluca para adueñarse del paso más accesible que conducía a México? Según el aspecto que tomó la campaña después de la toma de Taxco por Galeana, se advierte que Morelos tenía fijos sus ojos en Toluca. Sin embargo, en las declaraciones que rindió en el proceso que le instruyeron, dijo que su marcha sobre Tenancingo obedeció solo a la idea de proteger a Oviedo. Que en el cerro de Tenango se hallaba seriamente amenazado por las fuerzas de Porlier, y al propósito de desalojar a estas mismas fuerzas del pueblo de Tenancingo. Con todo, no es fácil creer que a eso se concretasen las miras de este caudillo, pues nadie como él podía juzgar de la importancia que tenía para sus designios el apoderarse de Toluca. Se han dado distintas explicaciones para dilucidar este punto oscuro de la historia militar de Morelos. No se sabía a qué atribuir, dice don Lucas Alamán, por qué Morelos no emprendió seguir a Porlier a Toluca y apoderarse de aquella ciudad. Creyóse fuese por saber que Calleja estaba en marcha con su ejército, o por su predilección a la tierra caliente, que le proporcionaba grandes ventajas. Pero por su correspondencia con la Junta retirada a Tlalchapa se ve que el motivo fue el proyecto de marchar sobre Puebla, de cuya ciudad estaba tan seguro de hacerse dueño, que habiéndole manifestado Rayón en nota de 28 de enero su deseo de verlo y conocerlo personalmente, le contestó que esto no podría ya ser hasta Puebla. Si la respuesta de Morelos a la carta de Rayón estuviese fechada antes de la toma de Tenancingo, podría aceptarse como buena la explicación que da Alamán, pero como es posterior a ella en varios días, puede también creerse que el designio de marchar a Puebla nació en Morelos cuando supo la proximidad de Calleja y su ejército del centro. A lo menos esto parece más lógico, porque si Morelos no pretendía adueñarse de Toluca, ¿a qué emprender aquella campaña tan encarnizada que cegó tantas vidas y produjo tantos gastos? Don Felipe Benicio Montero, escritor coetáneo de los sucesos, dice que, derrotado Porlier en Tenancingo, ordenó Morelos al coronel don Gabriel Marín que persiguiese a los fugitivos, y que así lo hizo, con una partida numerosa de caballería hasta los alrededores de Toluca. Agrega después que en Metepé no solo le dieron a Marín la noticia de que Calleja estaba entrando a Toluca, sino que casi por las polvaredas vieron el rumor de que venía de derrotar a los rayones en Zitácuaro, y que era la fuerza que traía como hasta el número de 5,000 hombres. Con esto se volvió el coronel Marín a acampar a Tenango del Valle
y el capitán don José Rafael Sánchez siguió su marcha para Tenancingo a dar parte al señor Morelos, que ahí iría Calleja a atacarlo y que pudiera mejor pasar a Cuautla. Ordenó la marcha para este punto. El testimonio de Montero podía tacharse falso, pues este autor, aunque contemporáneo de los acontecimientos, no los presenció, por hallarse entonces en Cuautla. Afortunadamente existe otro que, por las circunstancias en que fue formulado y por la índole de las personas que lo prestaron, es imposible ponerlo en duda. Me refiero a la declaración que rindieron en México ante el conde de Colombini en 8 de febrero los soldados del batallón de Tula, Miguel González y Eusebio Mejía. Estos individuos, que fueron hechos prisioneros por Galeana durante la toma de Tasco y que desde entonces siguieron el partido insurgente en calidad de soldados por escapar del presidio, hasta que Morelos llegó a Cuernavaca, donde lograron desertarse. Declararon que de resultados de la retirada del señor Porlier, estando los rebeldes posesionados de Tecualoya y Tenancingo, y una fuerte avanzada de ellos en Tenango, llegó un indio a la carretera, avisando a Morelos que el ejército del señor Calleja había entrado ya en Toluca, y luego se mandó que se retirasen todos para las Amilpas, tomando varios caminos por aquel rumbo. De todos los historiógrafos, el que da una explicación más satisfactoria en la cuestión que se discute es el doctor Mora. Dice este escritor: después de relatar la retirada de Porlier a Toluca, que esa ciudad tampoco habría podido sostenerse sin la proximidad del ejército de Calleja, que el virrey, después de la toma de Zitácuaro, hacía venir a México para contener a Morelos, cuyas fuerzas se aproximaban por oriente, poniente y sur sobre la capital, batiendo cuantas divisiones se le oponían. La división de Galeana, que apenas llegaría a 1000 hombres, aunque había acabado con las tropas de Porlier, se hallaba con bajas considerables, consecuencia precisa de triunfos que no habían podido obtenerse sino con algunas pérdidas. En este estado nada se podía emprender contra Calleja, que aún después de haber destacado a García Conde para el Bajío, se hallaba con más de 4000 hombres de las mejores tropas españolas. El comandante insurgente se mantuvo pues a la defensiva en el pueblo de Tecualoya, en donde no fue incomodado. Entretanto, Morelos, a quien no podían ocultarse los designios del virrey, se preparó a recibir a Calleja, reuniendo apresuradamente las divisiones de su fuerza que se hallaban menos distantes. Su primer proyecto fue sostenerse en Izúcar. Dada la orden de concentración en Cuautla, Morelos dividió su ejército en 2 fracciones, encomendando la vanguardia a don Leonardo Bravo y al cura Matamoros, y la retaguardia a don Hermenegildo Galeana, a cuyo cuidado puso también la artillería. Matamoros y Bravo llegaron a Cuautla el día 6 o 7 de febrero, y el 9 del mismo mes, Morelos, acompañado únicamente de su escolta, Galeana, se quedó en Cuernavaca, dando un momento de tregua a sus fatigadas tropas, que habían resistido más que ningunas los mayores rigores de la última campaña. Esta detención de Galeana en Cuernavaca tiene también su explicación en el hecho de que Morelos, por noticias fidedignas,
que tenía, descansaba en la creencia de que ningún movimiento se intentaba contra él, pues en México estaban enfiestados con la llegada de Calleja y la derrota de los Rayones. El 27 de enero, entre 3 y 4 de la tarde, sin otra novedad que la de un sumo cansancio, don Félix María Calleja entró a Toluca, a la cabeza del ejército del centro, cuya fuerza constaba de 2.105 hombres de infantería y 1.832 de caballería. 4 días antes, el 23, había salido de Marabatío sin equipajes, sin dinero, en el peor estado de salud y hasta contra su voluntad, para obedecer las apremiantes órdenes del virrey. Apenas había concluido la empresa de Zitácuaro y cuando ya se disponía a marchar hacia el Bajío para asegurar su tranquilidad, el virrey le ordenó que se trasladase a Taxco, a donde acababa de presentarse Galeana en actitud amenazadora. En vano fue que Calleja manifestase al virrey la imposibilidad de una marcha en esa dirección. Llegó hasta proponer que se formase otro ejército, aprovechando las fuerzas que había en Puebla, México y Toluca, y las que acababan de llegar de España, para poder así dedicarse con el suyo a resguardar exclusivamente el Bajío. Como única contestación, el virrey se concretó a reiterar la orden de que marchase inmediatamente a Toluca, pues ya el peligro no era por el rumbo de Taxco, sino por el de Tenancingo. Como no tenía dinero y los equipajes de sus tropas estaban en Valladolid, respondió Calleja que lo haría cuando recibiera uno y otros. Pero apremiándolo más y más, el virrey salió por fin de Marabatío en la mañana del 23 de enero, en las circunstancias difíciles que hemos dicho. Era palpable la repugnancia con que Calleja abandonaba su campo de operaciones en el Bajío. Tal parece que presentía que salir de aquella región significaba el fracaso para él y su ejército. No pudiendo convencer al virrey de la necesidad que había de que el ejército del centro permaneciese en el Bajío, creyó conseguir su propósito por medio de otros procedimientos. Sabedor Calleja de que él era indispensable en aquellos instantes de angustia para el gobierno, intentó disuadir al virrey amenazándolo con separarse del mando del ejército, aunque ocultando esta amenaza con el pretexto de que su salud cada día se empeoraba. Es urgente, le decía al virrey desde Marabatío, la necesidad de ponerme en curación metódica sin ocuparme de otra cosa. El virrey, sin darse por entendido, contestó que sentía la incomodidad que padecía en su salud y que esperaba la recuperase en Toluca. A su paso por Ixtlahuaca, Calleja fue más explícito. Recibo también en este instante, le decía al virrey en 26 de enero, el único superior oficio de vuestra excelencia que ha llegado a mis manos desde mi salida y su fecha 24 a las 7:30 de la mañana. En él supone vuestra excelencia y supone muy bien que habré puesto en práctica sus superiores órdenes de que vuele al socorro del señor Porlier, Lo hecho aún a costa del buen estado en que debe llegar un ejército que tanto ha sufrido al frente del enemigo, y lo hecho también a costa de mi débil salud, que me admira a mí y a todos que hayan podido resistir. Pero ruego a vuestra excelencia
que se sirva a nombrarme sucesor, que se encargue del mando de este ejército, luego que concluya la acción de Tenango, por no serme posible continuar. No obstante, lo categórico que en esta vez estuvo Calleja, el virrey le contestó que si se consideraba absolutamente impedido para continuar en el mando, que nombraría a quien hubiera de sucederlo. A las 9 de la noche del día 29, y antes de que recibiese esta contestación, Calleja rescindió nuevamente el mando del ejército, suplicando al virrey que le nombrase sucesor desde luego, para poder aprovechar la primera ocasión de trasladarse a la capital, donde encontrarían los auxilios necesarios para su alivio. La correspondencia que me dio entre el virrey y Calleja con motivo de esta cuestión no debió haber sido tan secreta que nadie se enterase de ella. En efecto, no tardó en hacerse pública la última contestación del virrey, y casi todos los jefes de los cuerpos le dirigieron una representación en que manifestaban que solo querían servir a las órdenes de Calleja. Las circunstancias, dice Alamán, eran demasiado críticas para que el virrey empeñase una cuestión de autoridad en que podía quedar vencida esta, dando lugar a una revolución militar, nunca más que entonces peligrosa. Creyó pues prudente remitir a Calleja copia de la representación con oficio de 31 del mismo, en que le exhortaba y conjuraba a que no abandone el servicio, desatendiéndose de hablillas y murmuraciones, aunque terminando con decirle que si no se considerase capaz de tolerar las fatigas, se lo comunicase sin pérdida de tiempo para tomar la correspondiente providencia. A esto, que es la prueba más potente de la debilidad de Venegas, dio Calleja la contestación más petulante que su natural arrogancia podía inspirarle. Me ha sorprendido, le decía, la copia de la representación de los jefes de este ejército adjunta al superior oficio de vuestra excelencia de ayer a las 11 de la mañana, en la que entre otros dan por origen de las enfermedades que sufro, la sensación que pueda haber hecho en mi espíritu, murmuraciones y hablillas despreciables, a las que soy tan superior, que miro con lástima al débil, que no encontrando el camino del honor y de la gloria, entra por las sendas tenebrosas de la negra calumnia. Este ejército restaurador del reino, vencedor en 4 acciones generales y 35 parciales, está muy a cubierto de toda murmuración racional, y yo muy tranquilo sobre este punto. Yo he hecho por mi patria cuantos sacrificios ella tiene derecho a exigir de mí, sin pretensión ni aun a que se conozcan. Y si ahora hablo de ellos, es porque la necesidad de desvanecer hasta el más leve indicio de que los economizo por resentimientos me obliga a ello. Yo he sido el único jefe en el reino que ha levantado y conservado tropas, arrancándolas del seno mismo de la insurrección. Y este propio ejército, cuyo mando me hizo vuestra excelencia el honor de confiarme, se compone de ellas en la mayor parte. Abandoné mis intereses que hubiera podido salvar como otros, y que fueron presa del enemigo. Dejé mi familia en la ciudad de mi residencia, para alejar de sus habitantes la sospecha de que temía se perdiese.
La expuse al mayor riesgo y con efecto, perseguida por los montes, cayó en sus manos, y por miras interesadas me la volvieron escoltada por sus tropas, con la propuesta de que si yo dejaba las armas de la mano, me devolverían mis intereses, me asignarían una buena hacienda, me señalarían 20,000 pesos de renta anual y me acordarían la graduación de general americano. Soy también el único jefe que ha batido y desbaratado las grandes masas de rebeldes, y soy finalmente el único que, después del ataque que padeció mi salud 8 días antes de la batalla de Calderón, se puso a la cabeza de sus tropas casi mortal, y ha continuado un año a la del ejército en los mismos términos. Todo es notorio, termina diciendo, como el sincero deseo del bien público que me ha conducido, y si los miserables restos de salud que me quedan fuesen útiles a mi patria, no dude vuestra excelencia un momento que los sacrificaré. Pero ella me ha reducido a término que por ahora me es absolutamente imposible continuar con un mando que tantos obstáculos pone a su restablecimiento. Si puesto en sosiego, régimen y curación metódica, lo que no es combinable con la situación actual, restableciese mi salud, lo manifestaré a vuestra excelencia sin perder instante, a fin de que me emplee en cuanto me crea útil, por lo que ruego a vuestra excelencia nuevamente me sirva a nombrarme sucesor. Después de esto, era imposible que el virrey insistiese en que Calleja continuase en el mando. Además, era hasta peligroso para el gobierno el advertir siquiera que en el seno mismo de la institución que garantizaba su seguridad empezaba a surgir un individuo con todas las características morales del caudillo. El virrey, pues, se resolvió por fin a nombrar el sucesor de Calleja, y así se lo comunicó a este en los términos siguientes: en la necesidad de nombrar sucesor que se encargue de mandar ese benemérito ejército, he creído no poder designar a otro más digno que el señor brigadier de la Real Armada, don Santiago Irizarry, cuyos dilatados y distinguidos servicios y la prudencia de su carácter me hacen esperar que llenará tan honorífico lugar, y que siguiendo las huellas de usted proporcionará nuevas glorias a esos valientes soldados. Pasado mañana llegará a ese cuartel general. A usted le entregará el mando, cuando tenga por conveniente. A lo anterior, Calleja se concretó a contestar de enterado.